tu ángel. Dice que sonó la trompeta del quinto ángel y cayó del cielo una estrella. Muchos estudiosos y muchos comentaristas llegan a la conclusión de que esta estrella que cayó no es nada más y nada menos que el mismo Satanás. Pues a él, a Satanás, se le dio las llaves del abismo. El abismo que se narra aquí en este capítulo es el lugar en donde moran los espíritus malos. Este es como un calabozo, la palabra lo dice, ¿verdad? Es un abismo que está bajo la tierra y es el lugar en donde moran estos demonios, estos espíritus malignos. Este pozo del abismo, mis hermanos, es mencionado en este libro de Apocalipsis 7 veces. Y siempre que nosotros lo veamos aquí en el libro de Apocalipsis, siempre se va a referir a donde moran estos grupos de demonios, estas huestes demoníacas, y donde son encarcelados algunos de ellos por la peligrosidad, podríamos decir de esta manera, que estos pues representan para nosotros como hijos de Dios. A lo largo del estudio que se ha estado viendo, nosotros el tema central que yo he visto acá reflejado es la victoria de Cristo. Y ciertamente los primeros 12 versículos y luego el siguiente parte de este capítulo, vamos a ver muchas cosas que son como fuertes en esta lucha que se está dando. Pero sin embargo, nosotros hemos visto que encima de todo eso, la victoria de Cristo pues es inminente. Esa no la dudamos y no dudamos que así va a ser. Entonces, ya estando claros que esta estrella que cayó del cielo es el mismo Satanás, nosotros nos podemos dar cuenta de las cosas que vienen a continuación, cómo es que se va desarrollando. Y es que dice que al abrirse este pozo del abismo, cuando esto se abrió, esto hace que suba un humo, y es un humo denso, una marea densa, hasta el punto que provoca que el sol y el aire sean oscurecidos. Esto ha de haber sido algo fuerte, algo grande que salió de este pozo, que provocó que hasta la luz del sol pues sea oscurecida. A lo largo de esto, mis hermanos, tratemos de imaginar lo que estamos leyendo, pues para maravillarnos del poder de nuestro Dios, porque eso es lo que refleja todo esto, el poder de nuestro Dios sobre todo eso que se está levantando. Si nosotros nos damos cuenta aquí, Satanás, a él se le fue permitido abrir el pozo. Y el mal entonces sale de ese lugar en donde está. Y por ende, el mundo es lleno de todos esos demonios y esos espíritus malignos, esas malas influencias que estaban dentro de este pozo, esas operaciones, todo eso que se estaba dando, esto sale al mundo, a donde se está llevando a cabo todo esto. Esto a mí solamente me da la impresión y me tiene que mostrar a mí que Satanás no tiene la autoridad para abrir este lugar. A él se le fue permitido que lo abriera. Solamente miramos eso. Cuando nosotros hablamos de humo provocado por langostas, porque eso es lo que provocaron las langostas, este humo que salieron como ese humo que se estaba levantando en este pozo, las langostas regularmente hacen referencia al juicio de Dios. Esto lo estaba leyendo yo también en Joel, capítulo 1 y capítulo 2, en donde se narra cómo a través de las langostas Dios manda juicio sobre la tierra, manda juicio sobre su pueblo. Esta es, si nos damos cuenta y recordamos, pues las langostas fueron una plaga de las plagas que mandó a Egipto.
Entonces, cuando nosotros miremos estas plagas de langostas, nosotros recordémonos que esto nada más y nada menos representa el juicio de Dios sobre su pueblo, sobre los que Él ha escogido. Ahora, estos langostas, viéndolo desde la parte animal, la parte vegetal, estas dice que se reúnen en cantidades enormes, que llegan hasta el punto de oscurecer el sol, y estas son cosas que han pasado a lo largo del tiempo y del desarrollo de la humanidad. Dice que cuando estas langostas toman vuelo, no dejan nada verde a su paso. Incluso el ruido que éstas producen a la hora de desplazarse, él es a tal punto que ensordece a las personas que están cerca. Entonces, esto es algo fuerte, es algo quizás hasta el punto de verlo pues de una forma que molesta, ¿verdad? A los oídos, al sentido del ser humano. Estas langostas tenían un poder que les fue dado. Ellas no actuaban con libertad propia, no tenían la libertad para actuar y decir lo que ellas iban a hacer. No, el poder que ellas tenían había sido dado por nuestro mismo Dios. Y esto solo nos muestra la soberanía de Dios sobre toda la cosa creada. Sobre toda cosa creada, mis hermanos, Dios es el que permite que las cosas sucedan. Las langostas entonces en la Biblia, como ya hemos dicho, son un sinónimo de juicio. Si nosotros nos recordamos de esta plaga que se dio en el Éxodo, en el capítulo 8, si no estoy mal, ahí se nos narra que dentro de todas las plagas con que fue azotado Egipto, las langostas fueron una de ellas. Y dice que devoraron absolutamente todo lo que ellas encontraron a su paso. También en Deuteronomio capítulo 28 también se nos narra acerca del juicio de Dios a través de estos insectos que si lo vemos de esa manera son grandes enjambres, ellas se mueven en cantidades grandes para arrasar con todo lo que encuentran a su paso. Pero algo que nos tiene que llamar la atención en este momento, mis hermanos, es que estas langostas que salieron de este lugar, que salieron a la tierra y que son mandadas a hacer daño, fueron mandadas a hacer daño, pero no en lo que ellas regularmente hacen daño, porque ellas buscan la vegetación para arrasarla y para poder hasta el punto de desaparecer. Dice que sus dientes tienen una capacidad en su dentadura, en su mordida, que ellas son capaces de destruir un árbol. O sea, la mordida que ellas dan es fuerte. Imagínense con esa capacidad de poder eh, desarmar un árbol. Entonces, estas se les fue dado no que actuaran conforme a su uso natural, ¿verdad? De langostas que comían la vegetación, sino que ellas fueron mandadas a hacerle daño a los hombres, ¿qué dice? A los hombres no sellados, a los que no se encontraran sellados, a ellos no las podían tocar, sino solamente a los que no fueron sellados. Ustedes ya vieron pues el capítulo 7 del libro de Apocalipsis en donde estudiaron acerca de los 144,000 sellados. Esto lo narra el capítulo 7, verso 4, que es ahí donde nos hablan que estos 144,000 son los que pertenecen a las 12 tribus de Israel. 12,000 de cada tribu. Entonces, esos 144,000 son los que son guardados. Y esto, mis hermanos, no necesariamente nosotros lo tenemos que ver como algo que así va a ser. Si ustedes se han dado cuenta en este estudio de Apocalipsis, hay cosas que Juan nos dice y nos muestra la palabra de Dios, pero no la podemos tomar literal, porque el libro de Apocalipsis pues no fue escrito en un lenguaje como el nuestro. O sea, Juan miraba las cosas y se dan cuenta,
en muchas de sus frases dice cómo, y vi langostas cómo, y narra ahí cómo él las vio. ¿Por qué? Porque él no sabía de qué manera plasmar lo que sus ojos estaban viendo. O sea, esto es una revelación que a él le fue dada en un lenguaje que quizás no entendió del todo, y él trató de mostrarnos a nosotros de la mejor manera que nosotros podíamos entender. Entonces, los 144,000, como algunos han creído, incluso hay alguna secta por ahí que nos dice que estos 144,000 son los que van a ser salvos nada más y de ahí nadie más, pero eso pues no es correcto, sino que estos 144,000 también son un sinónimo de ese remanente que siempre se ha mantenido. Imagínense si nosotros pensamos que solo 144,000 van a ser salvos, nos estamos quedando cortos con la grandeza de nuestro Dios y el amor que Él nos presenta a través de su salvación. Entonces, pues este nada más es un número simbólico que nosotros podemos ver. Y es que Zacarías 12:10, y se los quiero leer, Zacarías 12:10 nos narra cómo el pueblo escogido de Dios se va a mantener. Y Zacarías 12:10 nos dice, sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén, derramaré un espíritu de gracia y de súplica, y entonces pondrán sus ojos en mí, harán lamentación por el que traspasaron. Aquí nos está hablando de esta casa de David, nada más y nada menos que la casa de David es el pueblo de Israel. Es ese remanente que llegado su momento, llegado el momento de que venga el juicio de Dios sobre la tierra, estos hombres, este pueblo, Israel, van a mantenerse firmes y ellos van a hacer lamentación por aquel que traspasaron, es decir, por el Hijo de Dios. Dice, como quien hace lamentación por su Hijo único. Ellos van a reconocer aquel día que verdaderamente Cristo es el Hijo de Dios. Entonces, pues quería hacer énfasis en estos 144,000 porque esto ha dado lugar a mucha confusión. Pero sin lugar a dudas, mis hermanos, el pueblo judío, a pesar de todo lo que han hecho, porque fue el pueblo judío quien mandó a la cruz a nuestro Salvador, ¿verdad? Pero hay un pueblo, hay un grupo que se ha mantenido y que se va a mantener, y es ese remanente. Si nosotros lo queremos llevar al pueblo judío, ¿verdad? Que es donde ahorita Juan pues se está refiriendo. Bueno, continuando entonces con este tema, ¿se recuerda que en las plagas que estábamos viendo que fueron azotadas por Dios en el pueblo de Egipto, nos damos cuenta de que el pueblo de Israel fue guardado? De la mayoría de plagas, el pueblo de Israel fue guardado, y así como Dios guardó a su pueblo en ese momento en donde las plagas estaban azotando al pueblo de Egipto, así también, así va a ser guardado todos aquellos que se encuentren sellados. Entonces, en eso nosotros podemos descansar de que el juicio de Dios vendrá sobre todos aquellos que le han rechazado. Israel entonces reconocerá, llegado ese momento, mis hermanos, Israel reconocerá y será testigo para la gloria de Dios, porque eso es una promesa que está hecha en la palabra de Dios y que a todo lo largo del Antiguo Testamento nosotros podemos ver el juicio que viene en Israel con los judíos, juicio tras juicio, pero Dios siempre tratando de acercarse a ellos, Dios siempre buscándolos. Estamos hablando aquí del pueblo de Israel, pero ¿qué tal con nosotros, como pueblo de Dios, como hijos de Dios? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos querido salir de ese camino y de esa senda que Dios nos ha marcado, y cómo Él con lazos de amor, dice su palabra, Él nos vuelve a Él y nos regresa al camino de Dios, y así va a ser?
y así seguirá siendo. Muy bien. Siguiendo con el relato, mis hermanos, que estamos viendo, nosotros nos podemos dar cuenta de que estas langostas fueron mandadas entonces a hacerle daño a todos aquellos que no estaban sellados, pero no se les permitió matarlos, sino que nada más que los atormentasen. Esto lo dice el verso 5. No los podían matar, solamente les tenían que hacer daño. A eso fueron enviadas estas langostas. Y nos dice también que por 5 meses, ahí en el mismo verso 5, nos dice que fueron enviadas por 5 meses. ¿Por qué 5 meses? Y es que investigando resulta que 5 meses es el tiempo de vida aproximado de una langosta, que más o menos está de mayo a septiembre. Ese es el periodo de vida y es el tiempo en donde las langostas pues se reproducen y cobran vida. Entonces, la Biblia nos da detalles tan precisos y nosotros tenemos que poner atención a todo eso, porque si el Señor permite que esté en la Biblia es porque Él nos quiere mostrar algo más allá. Este tormento que estos hombres estaban viviendo era tan doloroso, yo ni siquiera me puedo imaginar cómo es sentir una mordida de ese tipo, que ellos querían morirse, pero aún la muerte dice que huyó de ellos. Ni siquiera la muerte pudo aliviar ese dolor que ellos estaban sintiendo. Eso lo dice el verso 6. Dice, ellos buscarán la muerte, pero no la hallarán. Era tan extremo su dolor que lo que ellos deseaban era morirse. Pero eso no sucedió porque el Señor no lo permitió. Ahora, llegando al verso del 7 al 9, vamos a ver aquí un aspecto que nos tiene que hacer que nuestra imaginación eh, vuele, ¿verdad? Y es que dice que estas langostas, el aspecto que ellas tenían era semejante a caballos. Nos hace referencia a los caballos, imagínense. Y no solamente caballos, sino caballos preparados para la guerra. También nos dice que llevaban corona en la cabeza, caras humanas, y eran como caras humanas y tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Todo eso es lo que Juan está viendo en este momento, está viendo este tipo de seres que si nosotros nos ponemos a imaginar, yo no sé si ustedes lograron ver, pero hacer esa imagen en nuestra mente es como, es un ser pues que no es agradable, ¿verdad? Y es que todo esto que Juan nos está mostrando aquí hace referencia a puntos específicos. Eh, por ejemplo, aspectos que eran como semejantes a caballos, es decir, eran veloces. Eso es lo que Juan está tratando de decir, que eran seres que eran veloces, ¿verdad? Eh, corona en la cabeza, esto nos da a entender que había una racionalidad, que había una inteligencia en ellas, porque ellas pudieron entender a lo que habían sido llamadas. También nos hace ver que tenían pelo de mujer. Esto, según un comentarista, decía que este pelo de mujer hacía referencia a algún atractivo que ellas pues querían representar, ¿verdad? Ya en el verso 10 se nos muestra, se nos dice que tenían colas como de escorpiones. Y yo no sé si ustedes han visto un escorpión o han sentido la picadura de un escorpión, pero eso es doloroso. Y aquí nos dicen que sus colas y esos aguijones muestran el veneno de su naturaleza diabólica. Ellas estaban enviadas a hacer daño. Y estos piquetes, sin duda alguna, a estos hombres que los estaban recibiendo, era algo muy doloroso. Era un castigo que ellas estaban infligiendo a este grupo de personas, ¿verdad?
Entonces, todo esto a nosotros solo nos hace ver, mis hermanos, que Dios es soberano en todo su actuar. Él le dio el poder a Satanás para abrir el pozo. Él les dijo a las langostas qué tenían que hacer, que iba algo en contra de su naturaleza animal, que era contra la vegetación, y ahora iban a actuar contra el hombre. Si nosotros nos damos cuenta y ponemos atención en esos aspectos, Dios es el que permite y el que da el poder a quien Él quiera para llevar a cabo sus juicios. A nadie más. Nosotros no podemos decir que a Satanás se le ocurrió tocarnos o que de Satanás sale el querernos incomodar, hacer que pequemos. Dios de una u otra manera permite y da permiso. ¿Se recuerdan cuando Satanás le dice al Señor que de su siervo Job? Dios es quien le da el poder a Satanás para tocar la vida de Job. Dios es el que permite que Pedro sea zarandeado. Entonces, él está limitado a este poder soberano de Dios. Es esa voluntad permisiva de Dios que permite que nosotros seamos tocados. Y eso, mis hermanos, ¿cómo a nosotros no nos puede dar esperanza? Y es que cuando Dios permite que su pueblo sea tocado, que sus hijos sean tocados, es porque Él nos está amando. ¿Por qué? Porque quiere trabajar en nosotros esas áreas. Y vemos entonces estos distintos elementos que se están dando en todo este momento que se está viviendo. El estado de estos hombres era tal que ya vimos que ellos querían morirse, pero eso no fue así. Dios no permitió que estas picaduras y que estas mordeduras los mataran. Pero imagínense, aún a pesar del estado en el que estos hombres se encontraban y que querían morirse, que querían librarse de todo eso, aún así, estos no se arrepintieron. Y esto es algo tremendo, mis hermanos. Esto es algo que a mí me impactó, porque cuántas veces, mis hermanos, llevándolo a nuestro contexto, nos ha tocado, quizás en nuestra propia vida, quizás en la vida de alguna persona que nosotros conocemos, cuánto juicio de Dios ha venido, cuántas pruebas, cuántos procesos, pero aún así el hombre no se arrepiente. Pero también debemos descansar en que Dios es soberano y que tiene el tiempo oportuno para cada uno. Luego nosotros vemos aquí en el verso 11 que estas langostas tenían a un rey. Y es que las langostas regularmente no se mueven así como las abejas, que tienen una abeja reina, ¿verdad? Y que ella es la que las guía. No, las langostas no, ellas no tienen una figura a quien seguir, pero estas langostas sí tenían a un rey. Y dice que el rey de estas langostas era el ángel del abismo. Esto es, aquí la Biblia nos habla del Abadón y del Apolión, en hebreo y en griego. Y esto es sinónimo de destrucción y también es sinónimo de perdición. Este ser es quien gobierna a estas langostas, que es destrucción y perdición, es lo contrario a lo que Cristo hace por nosotros, que nos da la salvación. En todo esto nosotros podemos ver nuevamente este actuar del ser humano, este actuar que no lo deja buscar a Dios porque Él está metido en sus deleites, en los deleites de este mundo y no le deja que en lugar de escoger la destrucción y la perdición, que es lo que estaba dando este rey de esta langosta, no escogían la salvación de Jesucristo. Entonces, es de pensar y de analizar, mis hermanos. Existe, dice, en estos grupos, en los demonios también existen jerarquías, porque nos está hablando de un rey.
Y así como hay jerarquía dentro de los ángeles de Dios, también hay dentro de las huestes acá, ¿verdad? Entonces, este es el ángel del abismo, es uno de los líderes de esto que está pasando aquí en la quinta trompeta. Quizás es uno de los más cercanos a Satanás, según algunos comentaristas, o incluso puede ser el mismo Satanás. Entonces, dice que el primer ay pasó. Esto nada más es el principio de dolores. Después vienen los otros ayes, pero esto que estamos viendo aquí y esto que estaban sufriendo estos hombres que no estaban sellados, que no estaban dentro de este grupo de los escogidos, son los que están sufriendo este principio de dolores. Así que esta es la primera parte. Si tienen algún comentario, alguna duda, pues podamos verlo en este momento, mis hermanos. Leti, me llama mucho la atención todo lo que ha descrito en relación a la destrucción prácticamente, y pareciera como que esto es demasiado cruel y que en cierta manera está dirigida por Dios hacia una humanidad que no se ha arrepentido. Y quizás la pregunta en este momento tendría que ser: ¿qué respuesta le podemos dar a la gente que piensa en esa misma manera? Que ve a Dios como un ser cruel en el sentido de todos los acontecimientos que están ocurriendo. ¿Qué piensa de esto? Y hace poco escuchaba a alguien decir por qué le pasan cosas malas a la gente buena. Y este predicador lo dijo de una manera tal que a mí me hizo reflexionar y él decía, solo hubo una persona buena que le pasaron cosas malas que no merecía y este fue Jesucristo. La Biblia dice que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios porque nosotros somos pecadores y el juicio de Dios tenía que venir sobre nosotros porque estábamos constituidos de enemigos de Dios. Aquí el punto es nosotros, siendo hijos de Dios, coherederos juntamente con Cristo, ahora, después de reconocerlo a Él como nuestro Dios y Salvador, nosotros también merecíamos todo este juicio que estamos viendo, nada más el principio de lo que está sucediendo acá. Nosotros lo merecíamos también, pero ahora estamos fuera de Él, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Entonces, a quienes no han reconocido, no han aceptado el llamado de Dios, nosotros no le podemos decir que esto no va a suceder. La palabra de Dios dice en Juan, después de decir que Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no muera, sino que tenga vida eterna. Pero el siguiente dice, pero al que rehúsa creer en el Hijo de Dios, ese será condenado. Entonces, no tenemos otro argumento para decirles más que la única salida, el único camino para ser redimidos y no esperar este juicio es Jesucristo nada más. No estamos presentando a un Dios que es malo, porque no, Dios es bueno, sus atributos son así, bueno en misericordia. Nosotros no merecíamos ese amor, sin embargo, Él lo derramó sobre nosotros. Entonces, por ahí iría mi respuesta. Gracias, Leti. Muy bien. Pienso que también es importante recordar que no somos salvos por obras, ¿verdad?
La misma Biblia lo dice. Y como decía Leti, nuestra salvación viene por medio de la confesión, ¿verdad? De fe. Entonces, en el mundo hay muchas personas que hacen buenas obras y que por eso piensan que ya tienen su salvación ganada, ¿verdad? Pero recordemos que el camino correcto es Jesucristo. Amén. Yo también escuchaba la otra contraparte de los que dicen, bueno, pero ¿cuándo va a hacer Dios justicia si hay tanta maldad en la tierra? Si hay niños sufriendo, hay niños inocentes que están siendo abusados, a veces por sus propios padres, por sus familiares, están siendo muertos, tanto aborto. Y alguien también respondía, porque Dios es clemente, Él es tardo para la ira y grande en misericordia, porque si Él fuera como nosotros, si Él actuara como nosotros, en la justicia nuestra, que son como trapos de inmundicia, yo creo que fuéramos fulminados y ya no estaríamos empezando por nosotros mismos, porque si vamos a ver la misericordia de Dios, tenemos que empezar a verla por nosotros mismos, porque Él ha sido misericordioso cada día y está teniendo misericordia ahora mismo, pero eso no quiere decir que no vaya a haber juicio, porque Él es lento para la ira. Y por eso es que estamos vivos hoy, por eso es que tenemos oportunidad hoy. No podemos decir que Dios no nos ha dado oportunidades y que esas personas tampoco las han tenido, porque creo yo de que en esos momentos es porque las oportunidades han sido tantas, ¿verdad? Que van a venir los juicios y ya están los juicios, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, ahí en Apocalipsis, ustedes nos damos cuenta que viene juicio tras juicio y no hay arrepentimiento, hay corazones endurecidos. Entonces, precisamente ese corazón endurecido y esa falta de arrepentimiento y de reconocer a Jesucristo en el corazón es el motor, pues lo que provoca todos estos juicios, ¿verdad? Por muy crueles que se vean, pero no hay arrepentimiento en los corazones de las personas. Excelente decisión, mis hermanas. Es así, el hombre de su propia concupiscencia. Es que por eso es que hay tanta maldad, es el hombre, es ese pecado que nosotros heredamos, esa pecaminosidad que hace que el hombre peque contra Dios, ¿verdad? Al pecar contra el prójimo estamos pecando contra Dios. Y sin embargo, pensemos esto, aquel que es asesino, que ha matado una y otra persona, si este hombre se arrepiente de todo corazón y cambia su manera de vivir, alcanza misericordia, porque así es Dios, misericordioso para con nosotros. Entonces, mis hermanos, vamos a continuar después de ver lo que ya empezó. Ahorita viene el sexto ángel en el capítulo, capítulo 9, siguiendo con el verso 13. Si gustan, me acompañan a leer del 13 al 21. Dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabeza y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos,
ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Bien, aquí el sexto ángel le es mandado que suene la trompeta y dice que la sexta trompeta trae juicio diabólico desde el Éufrates. Eso es algo simbólico que nosotros vamos a ver acá. Vemos entonces, mis hermanos, cómo la intensidad de estos sufrimientos van subiendo, van en aumento. Y todo esto se está viendo y ya no corresponde tanto, después de ver todo esto, ya no corresponde a ninguna de las plagas de Egipto. La langosta sí vimos que eso también se cumplió allá en Egipto, pero de ahorita en adelante esto ya no va a ser semejante a esas plagas. Como que eso no fue tan fuerte como se está viendo en este momento, sino que cada vez esto, pues podíamos decirlo así en palabras chapinas, cada vez esto va de mal en peor. Los juicios son más duros. Dice acá que el ángel tocó la trompeta y oyó, Juan dice, oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar. Hasta este entonces, mis hermanos, había un lugar en donde se presentaba la misericordia de Dios, y esto era el arca del pacto, ¿verdad? En esto, pues, había una respuesta que Dios daba a las oraciones del pueblo. Pero aquí, el altar, en este altar está resonando un clamor de venganza y de retribución por todo aquello que en el mundo está sucediendo. Y así como en el tiempo de Moisés, que el pueblo, los judíos, el pueblo de Israel, clamaba por una salvación, por una liberación de todo eso que estaban viviendo en Egipto, así también el remanente acá está clamando porque haya una salvación. Y es que, mis hermanos, yo creo que nosotros como hijos de Dios, viendo los acontecimientos que nos rodean día a día, lo que nosotros tenemos, y creo yo que algunos de nosotros hemos pedido, Señor, ven pronto. Señor, ven ya, esta maldad se está acrecentando cada día más. Y así es que estaban llegando estas oraciones como un clamor que se estaba dando en este momento. Estos cuatro ángeles, mis hermanos, que se nos son presentados acá, no los podemos identificar como ángeles buenos, como los que sirvieron en el capítulo 7, si no estoy mal. Estos son ángeles malos, puestos que estos ángeles estaban atados. Entonces, no los podemos ver como ángeles buenos, sino como malos, ¿verdad? Ángeles malos. Y es que seguramente estos ángeles estaban atados debido a la peligrosidad que ellos estaban representando. Ellos estaban restringidos en su poder. Dios los ató, pero también, miremos esto, Dios los ató en su momento, pero también Él es quien los va a desatar. ¿Por qué? Porque esto va a servir para que el juicio de Dios, para que su propósito sea hecho realidad y se cumpla. Entonces, es increíble, mis hermanos, miremos aquí a Dios en su grandeza y en su soberanía, que Él ejerce sobre todo lo creado. Nuevamente, me emociona esto y me da esperanza que cuando yo soy puesta a prueba, Dios lo permite. ¿Por qué? Para que su propósito se cumpla en mi vida, se cumpla en su pueblo, se cumpla en la vida de todos aquellos que somos escogidos de Dios y que hemos hecho caso al llamado que Él nos ha hecho. Entonces, es increíble cómo esto se está dando en este escenario que estamos viendo. El Éufrates, mis hermanos, aquí en el verso 14, el Éufrates
Este es uno de los 4 ríos que nosotros podemos ver en Génesis. Esto es uno de los ríos que rodeaban el huerto del Edén. Y esto nosotros lo podemos ver en Génesis 2 y verso 14. Y dice, y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el 4.º río es el Éufrates. Este es el río entonces que rodeaba el huerto del Edén, y aquí es mencionado nuevamente, pero también es increíble cómo en este río, en las causas de este río, en los alrededores también, es donde se levantó la Torre de Babel. Creo que todos conocemos esa historia, en donde los hombres quisieron ser semejantes a Dios y empezaron a levantar una torre, la Torre de Babel. Entonces, este ha sido un lugar en donde han surgido muchas religiones paganas. Entonces, lo podemos llamar como que ha sido una cuna de pecado y de pecado contra Dios, ¿verdad? Entonces, por eso es que se nos es presentado nuevamente aquí. Luego, en el verso 15 dice que estos ángeles fueron desatados y que ya estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Se da en el momento preciso. Es tan específico el Señor que nos está planteando aquí año, mes, día y hora. Ni antes ni después. Todo en el tiempo determinado de Dios. Como vemos, mis hermanos, todo esto entonces es un escenario que está dando lugar a una batalla, a una gran batalla. Pero nos dice el verso 16 que ni así estos se van a arrepentir. Nuestra mente quizás se queda corta con lo que está narrando Juan ahorita. Él dice que son 200 millones, dice, yo vi el número, yo oí el número, 200 millones. Y según comentaristas, no es que específicamente fueran 200 millones, sino que este es un símbolo bíblico que denota una gran cantidad de personas. Es decir, pudieron haber sido más de 200 millones. Ahora, en el verso 17 y 18 se nos da una descripción de lo que Juan está viendo. Dice que él vio en visión caballos y sus jinetes llevaban una coraza de fuego, de zafiro y de azufre. Y aquí, mis hermanos, nuevamente el azufre en la Biblia simboliza lo demoníaco, el infierno, el mismísimo infierno, mis hermanos. En Apocalipsis 21:8 nos narra que el infierno es representado como el lago de azufre y de fuego. Entonces, nuevamente, es un recordatorio. Si nosotros vemos cómo Sodoma y Gomorra fueron destruidas con fuego y azufre. Entonces, esto es parte de lo que el Señor aquí nos está mostrando a través de la revelación de Juan, que hay una representación del fuego y el azufre como algo, como un juicio, pero también como el mismísimo infierno, ¿verdad? Entonces, nuevamente nosotros vemos acá cómo esto se está desarrollando. Y es increíble, mis hermanos, que no sé si yo quedé fuera, pero no tengo pantalla. Mis hermanos, ¿alguien me pudiera decir si estoy? ¿Estás bien, Leti? Sí, estoy bien. Sí, te vemos y te escuchamos. Muy bien, es que no, se me fue la pantalla, pero bien. Entonces, estábamos viendo que esto que se está sucediendo acá, estábamos en el azufre y en el fuego, pues es una representación del juicio de Dios. Y es que dice, así en esto me quedé, dice que todavía en las regiones del Mar Muerto se lleva a cabo esto. Todavía hay momentos en donde este mar como que saca, como que hierve. Y esto es porque el Mar Muerto contiene azufre. Entonces,
Es interesante ver todos estos detalles que se llevan a cabo y que todavía nos dan una remembranza de lo que fue en su momento y de lo que va a ser llegado el juicio de Dios. Ahora, luego ya pasando bueno, estamos en el verso 9, dice que el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Es decir, estos hombres que estaban acá estaban siendo dañados nuevamente con estas colas de los caballos que parecían serpientes. Podemos imaginar picaduras de serpientes. Después de haber recibido picaduras de escorpiones, ahora es de serpientes. Y los hombres nuevamente dicen, no fueron muertos con estas plagas. Y ni aún así hubo arrepentimiento. Mis hermanos, ¿cuántas cosas estamos viendo el día de hoy? Cuánta maldad del hombre, el hombre yendo tras sus deseos, tras lo que llama su carne, y ha visto y ha escuchado el Evangelio de Dios, porque hoy no podemos decir que no han escuchado la palabra de Dios. Se ha escuchado el Evangelio de Dios y sin embargo no hay arrepentimiento, y es lo que está pasando acá. Y dice que ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata y de bronce. Pablo en 2 Corintios les hacía ver a la iglesia de Corinto que dejaran la idolatría, que dejaran de adorar a esos ídolos, porque todo, mis hermanos, todo lo que representa en nosotros en primer lugar, que no sea Dios, ese es un ídolo para nosotros. Puede llamarse como se llame, puede ser una cosa, puede ser una persona, puede ser cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios, es un ídolo y es ahí donde nosotros tenemos que estar atentos. Nuevamente acá se nos da una pieza que es muy clave para nosotros como cristianos. Dice, y hay las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Para cuando alguien nos diga por qué no adoramos ídolos o imágenes, aquí está lo que nos dice el libro de Apocalipsis. Nosotros no podemos adorar a Dios representado con algo que lo va a limitar. Nosotros no podemos limitar a Dios a una imagen hecha por manos de hombre. Eso para él es aberración y es abominación. El 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos o robos. Aquí menciona 4 pecados, 4 cosas que nosotros estamos viendo hoy en día. Por donde quiera que nosotros volteemos nuestros ojos, ahí las vemos. Me llamaba la atención que al estudiar este capítulo, mis hermanos, la palabra hechicería en griego es farmacia. Y dice que esto se usaba en este periodo de la iglesia primitiva se usaba como un alucinante, era como algo que ellos tomaban y que los hacía alucinar y que a través de estas alucinaciones se hacían los cultos a los ídolos paganos. Entonces, es interesante cómo ellos entraban en ese éxtasis y ya veían, no puedo imaginar qué cosas veían, pero esto también es abominación al Señor, al igual que la fornicación y los robos. Entonces, mis hermanos, vemos este escenario y yo le decía al Señor en mi oración, ¿verdad? Esto se ve muy mal. Estos son malas noticias. Y para presentar el Evangelio, para hablar del Señor y llegar con Apocalipsis 9 o los que vengan, es un escenario cruel, como decía César, pero es la realidad de un futuro que nos espera. No sabemos si nosotros vamos a ser la generación o a quién le va a tocar vivir todo esto, pero el juicio de Dios es inminente. Pero veamos esto, mis hermanos. La victoria del Señor está garantizada. Podemos descansar en esa soberanía de Dios. Podemos descansar en esa voluntad permisiva de Dios, en que Él permite todo para nuestro bien, para que su propósito sea cumplido, pese a lo que pese y se oponga quien se oponga, a pesar, mis hermanos. Por eso es que la palabra de Dios nos dice, no se entristezcan cuando venga
no se entristezcan cuando vengan a ustedes pruebas, porque es que la prueba en nosotros, mis hermanos, es sinónimo de que el Señor nos está puliendo, el Señor nos está preparando, el Señor nos está formando a su imagen y semejanza. Y lo vemos en todos los hombres de la palabra de Dios, en todos estos hombres que sufrieron de una u otra manera, mis hermanos, pero lo importante es que nosotros somos escogidos. Y si nosotros nos mantenemos firmes en esta fe y en esta esperanza a la que hemos sido llamados, vamos a ser guardados del juicio venidero de Dios. ¿Qué nos queda a nosotros? Hablar, como decía Maffer en su oración, hablar del Evangelio de Dios, presentar el Evangelio de Dios, presentar lo que Dios ha establecido en su palabra para que todos aquellos que aún no han llegado al conocimiento de Dios puedan llegar y puedan escuchar y abrir el corazón para que Dios pueda ejercer su soberanía sobre ellos. Comentarios, mis hermanos, no tengo pantalla, no sé qué pasó aquí. Oyendo un poco sobre todo lo que ha descrito, en cierta forma, viene a mi mente una pregunta en cuanto a esto, porque Dios en cierta forma lo que está haciendo es presentarnos una diversidad de imágenes terribles que quizás afectan nuestros sentidos por el hecho mismo de no querer pasar por situaciones como estas. Y creo particularmente que cuando Dios hace estas cosas en nosotros, lo que nos está diciendo, ve las consecuencias de lo que te puede pasar si tú decides abandonarme. Que eso es lo que yo siento particularmente de lo que Dios está hablándonos hoy. Nosotros tenemos la ventaja de que el Espíritu de Dios está con nosotros. Y en esos tiempos no va a haber Espíritu Santo, porque prácticamente se va a dar después del arrebatamiento, y eso es parte de la gran tribulación. Entonces hay un efecto que debe de causar en nosotros, aunque en algunos pasos que usted mencionaba, decía que la gente no se arrepentía. Y eso es terrible, pues, porque ciertamente aún en esas condiciones Dios sigue teniendo misericordia, porque solo habla de la tercera parte, no habla del total. Siempre queda un remanente a medida que va transcurriendo la historia de todos esos acontecimientos. Y eso lo podemos ver como una misericordia de Dios aún en la idea de que Él está actuando como un juez, porque no podemos denominarlo específicamente como crueldad, sino como justicia, porque es lo mismo como cuando ponemos un juez para que determine el juicio para alguien que cometió un pecado o un delito en particular. ¿Lo podemos llamar cruel? Pues no, porque él se está basando en los principios de la ley para poder aplicar la justicia en ese momento. Y creo que ese es básicamente lo que el Señor está haciendo. No sé si hay algún más comentarios en ese sentido. Sí, yo pienso que referente a la pregunta que hacía César en la primera parte, ¿verdad? Sobre que estábamos viendo unas hechos bastante crueles. En el versículo 20 y el 21, si lo leemos, podemos encontrar la razón del por qué estos juicios, ¿verdad? Ahí habla de idolatría, homicidios, y las personas, aún con los juicios, no se arrepentían. Entonces, vemos a un Dios misericordioso, pero también es un Dios justo. Yo creo que cada uno de nosotros ha experimentado misericordia en nuestras vidas, ¿verdad? Pero
vemos también rebelión, o sea, vemos pecados que han venido desde Antiguo Testamento, ¿verdad? La adoración a dioses paganos, a deidades que se forman las personas, ¿verdad? Y ponen en lugar de Dios. Y me gustó mucho lo que decía Leti, porque realmente nosotros cuando hablamos sobre el tema de idolatría nos imaginamos a personas adorando dioses hechos de barro, de madera, de oro, bronce, qué sé yo, qué material, ¿verdad? Pero realmente idolatría es todo aquello que ponemos en lugar de Dios, ¿verdad? Dios debe ser el número uno en nuestras vidas. Entonces, yo pienso que ese también es un tema de mucha importancia y de meditar aún entre nosotros los cristianos, nacidos de nuevo, lavados con la sangre de Cristo, ¿verdad? ¿Qué está en el primer lugar en mi corazón? ¿Qué ocupa el primer lugar en mi corazón? Podría ser un trabajo, podría ser una persona, nuestros hijos, el esposo, nuestros padres, o sea, tantas cosas, todo aquello que me consume y en lo cual yo me enfoco antes que en Dios, ¿verdad? Todo eso es idolatría. Por ejemplo, si yo estoy dejando de orar o de tener mi tiempo de intimidad con el Señor por estar enfocado en el trabajo, por así decirlo, un ejemplo, ¿verdad? O en una persona o pensando en una persona, eso es idolatría. Entonces, tenemos que cuidar nosotros. Yo pienso que este es un tiempo como que el Señor nos está permitiendo estudiar Apocalipsis también para nuestra limpieza personal, ¿verdad? Y venir y autoexaminarnos, reflexionar y enfocarnos en lo verdadero. Es un tiempo donde Dios nos está hablando a nosotros como iglesia para purificarnos, ¿verdad? Y me gustó mucho la, la enseñanza de hoy, Leti. Amén. Qué bueno. Yo, a mi mente venía lo que estamos viviendo, escuchamos noticias. Ciertamente este tema, pues ya, como dijo César, ya hubo pasado la tribulación, perdón, el arrebatamiento, y en el nombre de Jesús, pues nosotros ya no estaríamos acá. Pero, ¿qué pasaría si entre todas esas noticias nosotros escucháramos, bueno, se desaparecieron muchas personas y así como hay una alabanza que hace algunos años decíamos, eso está lejos, pero ahorita que estamos viendo el principio de dolores creemos que está más cerca y que posiblemente nuestra generación o nosotros lo vayamos a vivir? Pero ¿qué pasaría si nosotros vemos esas noticias y estamos acá y nos quedáramos? ¿Nos podríamos imaginar esa escena o ese dolor? Y yo les compartía a un grupo de hermanos de que este domingo pasado que fui a la iglesia, yo le preguntaba al Señor y le decía, bueno, estamos aquí. Yo no había tenido la oportunidad de ir presencial y le decía, Señor, ¿y ahora qué quieres tú? ¿Cuál es el plan? ¿Qué hacemos? Y a mi espíritu llegó esta palabra y me dijo, pues, la idea de ser fortalecidos para fortalecer a otros, de ser nutridos para nutrir a otros, porque esa es la gran necesidad ahora, de ir y compartir el evangelio, de trasladar el evangelio, porque si antes lo veíamos más lejos, pues ahora pues no hay tiempo, hay que compartir el evangelio para ayer, para hoy, porque esto es latente, lo que estamos viviendo. Y si vemos una estadística, los juicios se van pronunciando. En el capítulo anterior vimos que era tocado un cuarto de la tierra, ahora es un tercio, se va disminuyendo y los juicios están siendo más fuertes. Si vemos la cantidad de personas a nivel mundial, la estadística dice que somos 7.700 millones. Y ahora estamos viendo que hay personas que están falleciendo y hay muchas a nuestro alrededor. Yo estaba viendo mis contactos en el teléfono y ahí hay una pareja que eran mis amigos, que todavía tengo conversaciones con ellos, pues ellos ya partieron. Hoy murió otra compañera de trabajo
y hay otra amiga también que ya partió y digo, yo todavía tengo conversaciones de ellas y ellas ya partieron. Sin embargo, si vemos por la pandemia, estaba viendo las estadísticas y son 3.5 millones que han muerto a nivel mundial. Es poco todavía a lo que se avecina, que se van a ir pronunciando esas muertes y nosotros ahora tenemos la gracia de Dios, la misericordia de Dios disponible para nosotros, compartámosla, ¿verdad? Y yo creo que ese es el objetivo, no solo estar perdiendo el tiempo, ¿verdad? Sino que estar nutriéndonos para ir y dar palabra de esperanza, porque es para allá, ¿verdad? Y que el Señor nos dé la sabiduría y nos dé palabra con denuedo para poder hacerlo, ¿verdad? Porque hay que presentar a Dios, el Dios de oportunidades ahora, ¿verdad? Sin crear miedo a lo que pasa, sino temor a Jehová, ¿verdad? Yo creo que ese sería el principal objetivo de estar acá y de estar compartiéndolo. Y gracias, Leti, porque estuvo muy bonito, muy detallado y así paso por paso, ¿verdad? No sé si todavía tiene algo más, Leti. No, mis hermanos, creo que pues ahí está, ¿verdad? A mí me maravilla la justicia de Dios, la soberanía de Dios, el cuidado y el amor de Dios hacia sus escogidos, hacia nosotros, sus hijos. Ahora nos toca pues anunciar el Evangelio de Dios, anunciar la esperanza, porque Apocalipsis es esperanza para nosotros y tenemos que anunciar esa esperanza. Gracias, Leti. Para concluir esto, yo quisiera poderles expresar mi corazón en el sentido de que creo que si todos nos propusiéramos cambiar, por sí mismos no lo podríamos hacer, porque no hay fuerza humana que pueda contra todo esto que se vive hoy y que se va a vivir en el futuro. Necesitamos obviamente la ayuda de Dios en todo esto. La palabra de Dios nos dice, sin mí ustedes no pueden hacer absolutamente nada. Amén. Por lo cual nosotros necesitamos rendirnos. Rendirnos es decirle, Señor, yo no puedo. Yo no puedo contra todo esto. Necesito de tu ayuda y necesito que tú hagas a través de tu espíritu en mí para que realmente esa transformación se dé en mi vida, porque si no, no va a pasar. Mis intenciones pueden ser buenas en este momento y decidir poder cambiar, pero al final yo no lo voy a poder hacer. Entonces, yo quiero que terminemos con una alabanza que se llama Me rindo a ti, que se las voy a poner un poco más cerca para que usted la pueda oír en este momento, ¿verdad? Y ahí es donde está, puede dar su Señor aquí. Ante ti postrado estoy, aquí te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo. Oh, oh, oh.
Celestial. Captúranos, Señor. Palabras de queremos ser valientes delante de los padres, movernos en la Padre, para que guíes nuestros pensamientos. Por eso estamos aquí. Que seas tú, nuestro Rey, nuestro ser espiritual, nuestra bandera, nuestro río, nuestro poderoso Dios. Bendito mi Padre. A ti me rindo, Señor. Padre celestial. A ti me rindo. Gracias, Jesús. Te quiero conocer, Gracias. más de ti conocer. Maravilloso. Te adoramos. Te adoramos. Queremos conocerte más. Más. Queremos conocer más de ti, Te Señor. entrego mi Más de vida. ti, Padre celestial. Te entrego mi vida. Te la entrego, Señor. Te entrego mi vida, Dios. Tuya, Padre celestial. Tuya es, te entrego mi vida. Señor Dios Todopoderoso. Te entrego mi vida, Señor. Te entrego mi vida. Padre. Tuya es, te entrego mi vida, Dios. Te entrego mi vida, Señor. Así Te es. entrego mi vida. Tuya es, cumple, Señor, tu voluntad en nosotros, La tu voluntad en mi vida. Cúmplelo, Señor. Gracias, gracias. Y me rindo, Me rindo, Señor, en esta noche. te quiero conocer, Más y más. más de ti Más y conocer. más. A ti Así me es, Dios rindo. Todopoderoso. Una vez más. Gracias, Jesús. A ti me rindo. Así es, mi Padre bueno. Te quiero conocer, más de ti conocer. Me rindo, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, bendito Dios. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Bien, vamos a despedirnos en este momento, que sé que muchos no quieran hacerlo. Así que vamos a despedirnos todos. Dios les bendiga. Que pasen una muy feliz noche. Que sueñen con todo esto que hemos estado hablando. No para aterrorizarse, sino para gozarse en que Dios es misericordioso con nosotros. Así que pasen muy feliz noche, que Dios los bendiga
Nos vemos la próxima semana, el miércoles Feliz noche. 7. Feliz noche. Dios les Estamos bendiga. ingresando siempre a las 7:20 a través de las 7:30 de Facebook, así que atención a esto porque es interesante que usted también pueda conectarse. Nos vemos. Feliz noche. Dios bendiga a Bendiciones todos. a todos. Les bendiga. Feliz noche.